Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este domingo 7 de marzo. En los últimos días se ha registrado un incremento importante en los ingresos hospitalarios, por lo que pedimos a la población no bajar la guardia y continuar actuando con responsabilidad y siguiendo las medidas sanitarias, para evitar comprometer nuestra capacidad hospitalaria e interrumpir el proceso de reactivación económica. Este domingo, por gestiones del gobernador Mauricio Vila Dosal, ante la Federación, llegó a Yucatán un nuevo lote con más de 14,000 vacunas Sinovac para el coronavirus, para continuar con la aplicación a adultos mayores en los municipios de Ticul, Espita y Canacín. El jueves arribaron al estado otras 12,675 vacunas contra el coronavirus, destinadas a continuar con la aplicación de la dosis a adultos mayores de 60 años, en los municipios de Progreso, Tixcocop y Temozón. Ambas remesas comenzarán a vacunarse la próxima semana a la población que ha sido previamente registrada y seleccionada por medio de las plataformas del gobierno federal, quien está a cargo del proceso de citas y registros. Como hemos señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 207 pacientes en hospitales públicos. 28,751 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que son 33,193. Hoy se detectaron 60 nuevos contagios de coronavirus, 45 en Mérida, 2 en Ticul, en Umán y en Valladolid, y 1 en Citas, Junucmá, Canacín, Muna, Oxcuscap, Progreso, Tecash, Temozón y Yaxcabá. De los 33,193 casos positivos, 274 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 20,542 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 5,882, en la zona oriente 5,522, en la zona centro 1,951, en la zona sur 2,790 y en la zona poniente 4,397. Lamentablemente en este parte médico informamos de 10 fallecimientos. Son 8 hombres y 2 mujeres, de un rango de edad de 44 a 85 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia renal crónica, cardiopatía y tabaquismo. 5 residían en Mérida, 1 en Tzitzantún, 1 en Jalachó, 1 en Jomún, 1 en Progreso y 1 en Ticul. En total, son 3,553 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 682 están estables, aislados y monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya mencionamos, 207 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 99 años. Los indicadores semanales de nuestro semáforo estatal de salud marcan color naranja. Como hemos informado, el semáforo estatal de salud se va a dar a conocer cada 15 días, con la finalidad de homologar fechas de presentación con el semáforo quincenal del gobierno federal. Ese es el informe del día de hoy, doctora. Gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.